Va a ser una semana bastante particular, decíamos, después de las turbulencias de la semana pasada, de las negociaciones o el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el fin de semana. Y muchos analistas sostenían, Vanina, que en estas 48 horas el gobierno podía llegar a recalcular, repensar cuál iba a ser la estrategia de cara a lo que muchos han dicho. No sé si un super martes, yo creo que es una super semana. Sí, e inclusive cambios de gabinete, lo que aseguran algunos especialistas también podría esperarse para este fin de semana. Te propongo que rápidamente compartamos cuál fue la frase de la jornada, las que nos marca el camino de alguna forma hacia los próximos días y hacia el super martes. La Argentina tendrá más inflación y menos crecimiento. Lo aseguró el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que de alguna forma también es el funcionario designado por parte del gobierno nacional a la hora de tratar con el Fondo Monetario Internacional, al menos en las primeras reuniones. Esto lo aseguró en el marco de una conferencia de prensa que fue abierta solamente al público en Casa Rosada para periodistas extranjeros. Y es una frase en donde el gobierno asume de alguna forma el panorama que nos vamos a encontrar todos los argentinos en los próximos meses, que inclusive auguraban muchas economistas hace tiempo, ¿no? Que lo venimos diciendo, el tema de la inflación y de cómo van a ir aumentando los índices. Bueno, que Dujovne haya dicho eso marca una diferencia, como lo apuntábamos en nuestros títulos, cuando la semana pasada, en esa misma conferencia de prensa junto a Nico Caputo, una periodista le pregunta, señor ministro, su meta de la inflación y la del gobierno sigue siendo del 15%. ¿Usted cree que se llegará? Dujovne dijo en aquel momento, es una meta. No es lo que finalmente tal vez termine ocurriendo. Es una meta y no se movían de ese 15%. Bueno, parece ser que ahora han asumido otra posición entendiendo que las consecuencias y los coletazos de esta crisis, que también tiene sus raíces en el ámbito internacional, pero sus particularidades en la República Argentina, fronteras para adentro, puede llegar a impactar en estos índices y habrá que finalmente recalcular, como se hizo aquel 28 de diciembre, no podemos soslayarlo, con el presidente, con el jefe de gabinete, cuando decía, bueno, las metas van a cambiar, pasando por la autoridad monetaria, por encima, Federico Sturzenegger del Banco Central, y por precisamente este señor, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. También habló Luis Caputo, el ministro de Finanzas, que entre otras frases dejó en claro que Argentina llega bien posicionada al Fondo Monetario Internacional y no con pena, sino más bien una ayuda a tiempo, así la calificó, y nos metemos de lleno en lo que le anticipábamos, esta jornada récord para el dólar que escaló a 25.30, cerró en Banco Nación, un 7,3% se disparó y en apenas una jornada subió $1,70. El pico inclusive llegó a rozar los 25,52 y en Mendoza cerró para la venta en 26,50. Eso ya lo vamos a repasar bien seguramente en la planilla de datos económicos. Pero, ¿cuál es el motivo de esta suba del dólar tan importante que ha tenido este lunes? Y es la expectativa de todos los argentinos ante el vencimiento de las LEBAC, de las letras del Banco Central de la República Argentina. Mañana hay un mega vencimiento importantísimo, más de 640 millones de pesos, y lo que se entiende es que no todos los argentinos van a renovarlo y que algunos van a decidir retirar ese dinero para invertirlo en dólares. Y ante esa expectativa, lo que muchos hicieron fue comprar dólares hoy, porque mañana el precio se elevaría aún más según los pronósticos de los economistas, reiteramos. Por tanto, es importante lo que suceda también con el anuncio de la tasa de interés a la hora de renovar estos montos en las LEBAC. Y lo que se espera, vos decías en los títulos, Fernando, un 30%. Sí, es posible, pero muchos economistas que dicen que para atentar a los tenedores de las LEBAC, la tasa de interés podría ascender al 50% para que no renueven y de alguna manera vayan a comprar dólares. Para que sigan en ese lugar. Exacto. Y no se vayan corriendo a cambiar en dólares. Los principales tenedores de esta letra que vence mañana, los principales tenedores son los bancos y hasta el propio ANSES. Con lo cual algunos infieren que pudo haber habido acuerdos preexistentes para que los bancos no se fueran. Al margen de eso, de que el año
A ver, el año pasado podían tener o estoquearse con el volumen de dólares que quisieran. Hace 2 semanas atrás el gobierno nacional puso límites para las tenencias y el stock de dólares en los propios bancos. Pero teníamos notas. Sí, vamos a escuchar la palabra de un economista mendocino que generalmente consultamos para que nos brinde detalles sobre lo que puede suceder y sobre todo qué implica que suba el dólar. Día clave por el hecho de la incertidumbre que hay. El dólar se disparó en la Argentina, en la City porteña superó los 25 pesos, 25,52, incluso teniendo en cuenta que el Banco Central arrancó la jornada de hoy ofreciendo 5.000 millones de dólares y así todo no pudo calmarlo. Y el Banco Central seguramente en la jornada de mañana ofrezca una tasa lo suficientemente tentadora, muy por arriba de lo que venía ofreciendo, teniendo en cuenta que tiene que tentar a los tenedores de letras de renovar en esta mega licitación que va a haber en la jornada de mañana. El día viernes de la semana pasada, el Banco Central, en lo que se conoce como el mercado secundario de letras, está ofreciendo a 5 días tasas por arriba del 70% anual. ¿Qué puede significar para el gobierno nacional que mañana el dólar se dispare aún más? Sería un costo político sumamente negativo, teniendo en cuenta que el gobierno nacional todavía no recibe los fondos del Fondo Monetario, está en plena negociación, ni siquiera están aprobados todavía los fondos. Sería un golpe muy duro para el gobierno porque evidentemente eso conllevaría, además de un costo político, un costo social. Y evidentemente va a tener que dar alguna señal el gobierno nacional al mercado, seguramente con cambios de ministerios o alguna política o anuncio en particular, porque seguramente la confianza y la credibilidad que necesita el país no la va a tener desde este punto de vista.